Muy buenas noches, qué gusto para mí poderlos saludar. Bienvenidos a nuestro programa. Hoy es martes 23 de mayo del 2023. Hoy tengo conmigo, como todos los martes, a nuestro invitado estelar, el escritor y periodista Giovanni Galeas. Es un programa que va a ser muy interesante. Vamos a tener otra lectura de los hechos que pueden estar ocurriendo en nuestro país, como por ejemplo el sábado con la tragedia del Estadio Cuscatlán. Hoy vamos a conocer la visión que tiene Giovanni Galeas, la investigación que ha hecho, información que uno no conoce. Y por ejemplo vamos a tratar de ver cuál es la relación que hay con un fraude al Estado de 2.000 millones de dólares y la tragedia del Estadio Cuscatlán. Y vamos a tener como base este libro que Giovanni Galeas escribió en el 2017, que titula en él La Gran Estafa, contra la corrupción y la impunidad, un modelo al banquillo. Giovanni Galeas. Hoy vamos a hablar de eso. Y también vamos a hablar de lo que ha sucedido en los últimos días o horas en nuestro país. Giovanni, muy buenas noches. Qué gusto para mí verte. Buenas noches, José Luis. Y otra vez, hoy sí te puedo decir contento de nuevo, salvo por esa lamentable noticia de los fallecidos en la tragedia del estadio, pero en los procesos transformadores, en los procesos progresivos o progresistas, las cosas no se dan por casualidad y tienen consecuencias, en algunos casos trágicas, pero que abonan de una manera indirecta a la misma dinámica de progresividad. De acuerdo. Vamos a conversar y te quiero agradecer porque fue esta plataforma que tú usaste la semana pasada para reconocer al mejor policía del mundo. Al comisionado Mauricio Arreaza Chicas. Y 2 días después el señor presidente lo ascendió a comisionado general de la PNC, el primero en la historia. Por lo cual yo agradecí al presidente Bukele, así con nombre y apellido. Gracias, presidente Bukele, por ese reconocimiento. Entonces, creo que lo que yo había dicho aquí en tu programa 2 días antes de darle un reconocimiento al ahora comisionado general Arreaza Chicas, como el mejor policía en toda nuestra historia nacional, o sea, en más de 200 años de historia nacional, creo que sigue estando en pie. Solo que vamos a ir calmándonos porque este reconocimiento que le dio el presidente Bukele del Ejecutivo, como jefe del Ejecutivo, como comandante en general y jefe de la Policía Nacional Civil, es importantísimo. Y en cierto sentido, precisamente viniendo de donde viene ese reconocimiento, es inmejorable en ese sentido. Pero el reconocimiento popular a nuestro héroe azul, al comisionado general Arreaza Chicas, como mejor policía en toda nuestra historia, está pendiente. Lo vamos a seguir, yo voy a seguirlo trabajando, que sea es de hecho un clamor popular, pero que ese clamor se traduzca en un reconocimiento de nuestros representantes en el legislativo y se traduzca en un reconocimiento oficial también, así como fue el del Ejecutivo, como comisionado general, también sea reconocido, pero directamente como clamor popular. Estoy convencido de que es el mejor policía de nuestra historia y he estado haciendo algunas investigaciones. Quienes han sido jefes de la policía en toda la historia de El Salvador, y hay unas firmitas. Bueno, de eso ya hablaremos. Bueno, es de José María Monterrey. Gracias, Giovanni, gracias. Y lo importante es ver a un presidente de la República que dice que pocas veces se le da un reconocimiento como un ascenso a un amigo. Sí. Al comisionado Mauricio Arreaza Chicas, quien en la historia queda su nombre en esta guerra contra las pandillas. Vamos, Giovanni, hay muchas cosas que decir. Quiero saludar a las personas que se han conectado ya a las múltiples plataformas de TVO. Muy buenas noches, gracias por estar acá. La familia de TVO se une y
se suma a esos pésames para esas 12 familias que han perdido pues a estos familiares, a estos aficionados que mueren en esta estampida humana en el Estadio Cuscatlán, una tragedia. Y ya las autoridades han comenzado a indagar y a determinar las responsabilidades que se tienen que responder. Qué bueno pues que el Estado en esa ocasión sí ha respondido. Ahora, Giovanni, es el momento de comenzar a deducir qué fue lo que pasó, cuál fue el detonante de esta tragedia ocurrida en el Estadio Monumental Cuscatlán a partir de esta investigación de CELENEL, la gran estafa contra la corrupción y la impunidad del 2017 que tú investigaste. Sí, esta es una manera indirecta de abordar el caso, y digo indirecta porque la manera directa, efectiva, eficiente, frontal, es la investigación que ya se inició por orden del presidente de la República, que ya inició la Fiscalía y la Policía. ¿Qué es lo que pasó directamente ahí en el estadio, que produjo, que provocó de manera directa la tragedia en el estadio? Eso se está investigando, va a dar resultado dentro de muy poco. Hay unas resoluciones, unas conclusiones que sacó la Federación de Fútbol, pero obviamente es insatisfactorio eso es ridículo, ¿no? Lo sancionamos a que no juegue más que a puerta cerrada el Alianza durante un año, creo. Lo sancionamos a $30,000 de multa. Y bueno, y les avisamos que se han portado mal, vaya, ok. No, pero esto fue más grave, esto es más grave. Lo que yo voy a señalar ahora, y de lo que he hablado cuando anuncié este programa, sí, señor, es hacer una alusión indirecta, pero relacionada, una alusión indirecta a la tragedia, pero relacionada al fútbol de manera directa, a la corrupción total que hay en el fútbol salvadoreño de manera directa. Y no me voy a tardar mucho, va a ser muy corto. Miren ustedes, se trata de esto. Yo en diciembre de 2017 presenté un libro que había escrito después de una larga investigación. José Luis acaba de enseñar ese libro que se llama La Gran Estafa. Y se trata de un fraude contra el Estado salvadoreño por más de $2.000 millones según la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República montó una comisión especial fiscal. O sea, el fiscal general de la República montó una comisión especial para que investigara el contrato CELENEL, un contrato entre nuestra empresa pública CEL y una transnacional de origen italiano llamada Enel Green Power, más conocida como Enel. Ese contrato fue intermediado, firmado, autorizado, ideado, formulado en primera instancia principalmente por Billy Solván, Guillermo Solván, que es el tesorero histórico de Arena, y que en ese momento de firma del contrato, de formulación del contrato entre CEL y Enel, tenía 13 años de ser el jefe, el presidente de CEL. Desde Félix Cristiani fue presidente de CEL, Guillermo Solván. Ok. Ese contrato es considerado hoy de manera decisiva como un contrato lesivo contra los intereses del Estado salvadoreño, pero fue firmado por Billy Solván con 6 cláusulas al menos, totalmente lesivas para el Estado, a favor de la transnacional. ¿En qué consistía? En que la transnacional, de manera fraudulenta, mediante ese contrato, se hacía con el control mayoritario, es decir, con la propiedad de una empresa pública que tenía la propiedad de un subproducto del subsuelo del Estado, que era el vapor.
era la geotermia, el vapor que nosotros producimos, la geotermia. Y esa empresa geotérmica salvadoreña, la Geo efectivamente, pasaba a ser propiedad de una empresa transnacional de origen italiano. Aquí vamos llegando al punto. ¿Qué tiene que ver con el fútbol esto? Bueno, voy a dar unos datos generales y luego voy a hacer una tabla comparativa. El propietario, el accionista mayoritario de esa empresa de origen italiano, llamada Enel Green Power, era un señor que ustedes recordarán. Es un señor que era presidente de Italia, ya vamos a decir el nombre. Un señor que era presidente, que fue presidente en 2 periodos de Italia y tenía las siguientes características. Era dueño de al menos, no era todo, pero de al menos 2 equipos de fútbol de la primera división del fútbol italiano, de los mejores equipos de Italia. Él era el dueño de al menos 2 equipos italianos, pero también era dueño de medios de comunicación en Italia, equipos de fútbol, medios de comunicación, radio y televisión. Tenía un partido político, también intereses en otros partidos, pero era prácticamente fundador y dueño de un partido político llamado Forza Italia. Oigan bien, tenía un partido, tenía varios equipos de fútbol, tenía intereses, era mayoritario como empresario financiero, dueño de bancos, de medios de comunicación, de partidos políticos y de equipos de fútbol, y también de infraestructura futbolística italiana, europea pues, más bien. Un señor que incidía en las grandes instancias del fútbol a nivel mundial, tanto europeo como mundial. Bueno, el fútbol europeo y la FIFA a nivel mundial. Tenía gran poder este señor. Bien, esto es un señor italiano y a la vez era el dueño o el principal, el accionista mayoritario de la Geo. Estoy hablando, ustedes ya sabrán, de Silvio Berlusconi. Correcto. Era en 2 periodos presidente de Italia. Ok. Voy a mencionar ahora el otro polo. Simple, una relación. Hay un señor aquí en El Salvador que es dueño de banco, se llama Aban, creo, que es dueño de equipos de fútbol, al menos 2, Águila y Alianza, que dueño de banco, dueño de equipos de fútbol, dueño de medios de comunicación, aunque hayan fracasado, un periódico, un canal de televisión, no recuerdo cómo se llamaba su canal de televisión, Uno creo que se llamaba. Canal 1, correcto. Ok, ahí estaba aquel señor Méndez. Sergio Méndez. Exactamente. Y tenía un periódico que tampoco recuerdo cómo se llamaba, creo que Uno también. Diario 1, sí. Diario 1, ok. O sea, también dueño de equipos de fútbol, de 2 al menos, Águila y Alianza, dueño de bancos, fundó un partido político que se llamaba Democracia Salvadoreña, fundó un partido político también, incidente en instancias institucionales del Estado, en la Corte de Cuentas, por ejemplo, en la Corte Suprema, por ejemplo, ¿no? Incidencia directa. ONGs que él financiaba, de transparencia, de derechos humanos y tal, que dependían de su financiamiento de equipos de fútbol. Ok.
¿Qué hay en común entre Silvio Berlusconi de Italia, que tenía estas características, y este otro señor en El Salvador, cuyo nombre lo digo sin ningún problema, Fito Salume, que tenía estas mismas características? Hay algunas cosas en común, aparte de ser dueños del patrón que se repite, de equipos de fútbol y tal. Cuando se dio el problema CEL-ENEL y se descubrió el fraude que le ocasionó al Estado salvadoreño un perjuicio de más de 2.000 millones de dólares, más, eso fue lo que calculó la Fiscalía, pero eso no quiere decir que fue todo. La Fiscalía calculó que el daño mínimo era de 2.000 millones de dólares y fue sancionada en él por la Fiscalía General de la República de El Salvador por esos 2.000 millones de dólares. Y también fue censurado Guillermo Solván y condenados en juicio los dos. ENEL, la empresa italiana, y Guillermo Solván y los responsables de la GEO. La lista de nombres ya la voy a dar. Bueno, fueron enjuiciados y encontrados culpables de un fraude por un contrato lesivo al Estado salvadoreño. Oigan bien lo siguiente, ya con esto termino este punto. En él, cuando empezó a ser impugnada por el Estado salvadoreño, cuando en él quiso apropiarse de la empresa pública salvadoreña, del subsuelo salvadoreño, lo cual era inconstitucional, pero había sido aceptado en un contrato por Guillermo Solván, cuando quiso hacer efectiva la cláusula y quedarse con la empresa pública, apropiársela, pues el Estado salvadoreño le dijo, no se puede eso, no le podemos entregar la propiedad del subsuelo salvadoreño a usted. Bueno, en él demandó al Estado salvadoreño y nos ganó varios arbitrajes, como 3. En cada arbitraje se gastaba una millonada de dinero. ¿Saben quién era el abogado de Enel Green Power? ¿Saben el nombre del abogado, del jefe de abogados contratados por Enel contra el Estado salvadoreño? Se llamaba Sáenz, Humberto Sáenz. ¡Ay, qué casualidad!, ¿no? Que Humberto Sáenz es ahora el jefe de la Federación de Fútbol. ¿Por qué? ¿Qué relación hay entre Silvio Berlusconi, Enel, Fito Salume y Humberto Sáenz? Toda la relación. ¿Cuál es la relación que hay en todo lo que he dicho y lo que pasó en el fútbol? La corrupción. ¿Cómo es que un mismo señor es dueño del Águila y de la Alianza? Y que los jugadores del Águila, en su camiseta adelante diga, ¿cómo se llama? Donas. Mr. Donas. Y atrás diga Avan, que es el banco de este mismo señor, y el restaurante de este mismo señor. Bueno, lo que pasa es que los dos principales equipos del fútbol salvadoreño son propiedad de él, desde hace mucho tiempo. Y lo mismo pasa en Italia con Berlusconi, y son dueños de banco y medios de comunicación. Bueno, ¿hay relación o no? Y resulta que el abogado de Enel, de Silvio Berlusconi, en contra del Estado salvadoreño, el abogado local, que ganó en contra del Estado salvadoreño todos los arbitrajes, es Humberto Sáenz, elegido como jefe de la Federación, actual jefe de la Federación de Fútbol. Y su primera reacción en torno a esa tragedia fue: el fútbol sigue, la vida sigue. Exacto, es el señor que dijo, el fútbol sigue, la vida sigue, claro, para él sigue. Tanto el fútbol como la vida, para seguir, ¿qué es lo que sigue? Seguir robando, seguir en la corrupción. Pero ¿sabe qué, señor Sáenz? Jefe de esa red de abogados corruptos
que han vivido de los arbitrajes en contra del Estado salvadoreño, hasta aquí llegaron. El presidente de la República, Nayib Bukele, ordenó a la Fiscalía, no le puede ordenar, pero ordenó a la policía y ordenó una investigación a fondo, profunda, de lo que pasó en el estadio. Y las responsabilidades no quedan con $30,000, ni con castigarlos con que jueguen a puerta cerrada. Esta investigación va a ir más allá y los responsables no son 3 conserjes de la Federación de Fútbol. Se acabó esa corrupción que implantaron en el fútbol salvadoreño. El último futbolista salvadoreño honrado, honesto, la última generación pues, que daban todo por la camiseta, es la del Mágico González, la generación que fue el 82. De allá para acá, incluyendo a 2 de los leyendas de esa generación, la Chelona Rodríguez y el Pájaro Hueso, eso se descompuso. Ahora, hay que decir las cosas como son. Sí. La FEDEFUT, a través del Comité de Regularización de la FEDEFUT, ante la tragedia ocurrida el día 20 de mayo en el Estadio Cuscatlán, hace saber, esto es 36 horas después, Giovanni Galeas primero se disculpa con las personas que han perdido a su familiar y hace un comunicado de 13 puntos, donde concluyen que ya no se va a vender más licor al interior del Estadio Monumental Cuscatlán, para evitar que esto vuelva a ocurrir. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues sí, esas son cosas básicas, mínimas. Pero no lo dijo al principio él, habló de otras cosas. Sí, es que regular que si se vende alcohol, que es como decir y se prohíbe que la gente se desnude en el estadio. Pues hombre, es obvio. Es obvio, si no es una playa nudista el estadio. No es para eso el estadio. Entonces, ¿por qué? Bueno, el estadio no es un bar. Que se puedan vender bebidas en un estadio regulado, controlado, claro que sí. Regulado y controlado. Pero no es para ir a emborracharse, es para ver un... Bueno, eso es lo normal, pero eso no se trata. Por eso no pasó la tragedia que sucedió. Ahora nos van a decir que nosotros los salvadoreños tenemos la culpa. Es verdad que los salvadoreños no tenemos una cultura de orden, es verdad. Es verdad que no nos gusta hacer la cola, que no somos ordenados en muchas cosas, pero esa no es la razón principal de la tragedia. La razón principal de la tragedia es la corrupción instalada en la Federación Salvadoreña de Fútbol, en todos sus niveles, en toda la estructuración. No se trata de un señor al que yo he señalado y mencioné el nombre, Fito Salume. Él puede ser como cabecilla de eso. Pero no solo es eso, es toda la estructura de que se pudrió. Usted lo dijo en sus tweets de ayer, dice, dada la suma de corrupción de esos buitres federativos, la tragedia del estadio ya se perfilaba. Cárcel a los culpables y limpieza de raíz de toda esa podredumbre. Y continuó con otro tweet. Presidente Bukele, por favor, intervenga ese cochinero en nuestro fútbol. Cualquier costo que haya que pagar será mucho menor que mantener ahí a esos buitres. Es que siempre nos han amenazado con lo mismo. Es que entonces ya no vamos, FIFA nos va a castigar y ya no vamos a poder competir para ir al Mundial. Y cuando hemos ido desde el 82, no tenemos ninguna posibilidad de ir. Cualquier costo que tengamos que pagar por sanear el fútbol salvadoreño de esa lacra, podredumbre que han instalado ahí, va a ser menor, mucho menor, infinitamente menor que mantener a esos buitres que se han lucrado del fútbol salvadoreño con corrupción. Ya les dije este paralelo con lo que pasó. ¿Ustedes creen que es un chiste estafar al Estado salvadoreño por $2.000 millones? Y yo no estoy diciendo un chiste o contando una anécdota o yo me imagino que. Es que yo no creo como el Faro que hacer periodismo investigativo es contar chismes. No. Ahí está el libro que yo he presentado. ¿Saben quién presentó este libro en 2017? Recuerdo muy bien, diciembre de 2017. ¿Quién me rogó que él quería presentar el libro?
fue el secretario de Transparencia del gobierno de Sánchez Serén, Marcos Rodríguez. Sí, señor. Él fue y él presentó el libro, estaba sentado él y yo en la mesa cuando se presentó este libro. Y él habló largamente de la investigación y de cómo él se sorprendió leyendo el libro. Porque esto sí es una investigación. Sí es una investigación. No es contar chismes. No es escribir porque me paga Soros. No. Lo que he dicho es muy serio. Desgraciadamente, este libro, porque ya me lo están preguntando, como casi todos los libros míos, o más bien todos, está agotado. Y yo, pues, no lo he reeditado. Ya estoy trabajando en eso, en reeditar mis libros. Perfecto. Pero este libro está agotado. Tengo ahí 3 o 4 ejemplares que mi hija ha logrado rescatar y los tiene ahí. Perfecto. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Gracias. Amigos, mantengan la sintonía. Cuando volvamos, vamos a entrar en perspectiva a lo que se descubrió hoy, en donde se está conformando una alianza en la oposición entre Arena, FMLN y la sociedad civil. Y cómo entran en contradicción estas personas al decir que no es así. Vamos, y yo quiero decirles a ustedes ahora que necesitas un préstamo personal de vivienda o hipotecario, acércate a la Caja de Crédito de San Miguel. Contamos con 3 agencias, la experiencia que te mueve: Plaza Jardín, Metrocentro, San Miguel, Moncagua, y la agencia central ubicada en el barrio El Calvario, siempre en San Miguel. Volvemos.
Gracias por continuar con nosotros. Converso con el periodista y escritor Giovanni Galeas esta noche. Es martes de Conéctate con José Luis Solórzano. Gracias a esas personas que ya se han reportado, que están en sintonía, tanto en nuestro país como fuera de las fronteras. Muy buenas noches. He podido comentar y compartir con Giovanni algunos mensajes, así que gracias por estarse reportando. Si me permite. Adelante. Un saludo a Mirna Acevedo en Nueva York, que nos está saludando. Sí. Es altamente probable, Mirna, que yo en agosto esté por ahí, por Nueva York, invitado por unos amigos para tener algunos intercambios, algunas charlas en agosto. También saludo a Humberto Fuentes en Washington, y es bastante probable, gracias Humberto, hermano, uno de los grandes referentes del trabajo de Nuevas Ideas en Washington, Humberto Fuentes, en todo Estados Unidos, en realidad internacionalmente también. Mi amigo y hermano Humberto Fuentes, ahí en Washington, y también es probable que en el mismo mes de agosto, por esos días, también esté en Washington, en Nueva York y en Washington. Y quién quita, porque también me están invitando para allá, para Houston, que de una sola vez haga toda la tirada. Ya con tiempo se puede organizar mejor. Claro. Ahorita en junio voy a estar ahí en Los Ángeles, el 16, 17 y 18, en Los Ángeles. Y un saludo a Ezequiel Brito, que hizo el favor de enviarme un regalo el martes pasado. Sí, señor. Un libro. Muchas gracias, Ezequiel, se le agradece mucho. Y bueno. Y lo recibiste. Sí, agradecimiento. Qué bueno. Vamos, el presidente de la República esta mañana publicó en sus redes lo siguiente, y citaba pues el periódico El Faro, dice: Arena y el FMLN han acordado aliarse con los partidos Vamos y Nuestro Tiempo para impulsar una candidatura presidencial para que compita en las elecciones del 2024. Conoce los detalles en este nuevo reportaje, y sale El Faro. Inmediatamente el presidente dijo: solo hay dos opciones. Una es verdad, dos es mentira. O Arena y el FMLN consumarán su alianza en una traición total a su militancia y principios y en una burla total a nuestro pueblo, o se confirma que El Faro solo publica cualquier invento sin ningún rigor periodístico. Señor Galeas. En este caso, yo creo que las dos aseveraciones son verdaderas. El Faro miente, siempre ha mentido, nunca ha sido un periódico de investigación, sino de filtración, que publica lo que le filtraban desde la Fiscalía, los fiscales corruptos, y desde los partidos, los miembros corruptos de las cúpulas partidarias. Eso es lo que ha hecho El Faro. Es verdad que El Faro miente, y es verdad que El Faro es un periodismo corrupto. Y también es verdad que los partidos Arena y FMLN son, para todo fin práctico, un mismo partido desde el falso acuerdo de paz. Es decir, desde 1992, Sí. Arena y FMLN son políticamente un mismo partido. Políticamente un mismo partido, porque tienen el mismo programa, ejercieron el mismo programa neoliberal de gobierno, pero no eran el mismo partido electoralmente, por aquel tema de las cachetadas de payaso y quítate tú para ponerme yo. No, la alternabilidad, lo que ellos llamaron la democracia, el bipartidismo consensado. Ahora gobiernas tú, ahora gobierno yo. Hoy juego de que soy tu adversario y mañana tú eres mi oposición. Pero eso ya estaba pactado desde 1992. Las dos cosas son ciertas, pero ahora entran en crisis. Y tal como el presidente señala, aquí lo que ha pasado es que han quedado en evidencia ambos. Y que la crisis de credibilidad y la crisis ética, la línea ética, tanto de esa clase política corrupta, conformada principalmente por Arena, FMLN y sus partidos aliados, partiditos esos aliados que tienen que ver, nacieron en ellos dos, tanto en Arena como en el FMLN, hablo de Vamos, de Nuestro Tiempo y esos partidillos nuevos, tanto ellos
como ese periodismo corrupto, entera y absolutamente corrupto, emblemáticamente con el Faro. Pero miren ustedes por dónde viene la cosa. Recuerda que estábamos hablando del fútbol, Silvio Berlusconi y Fito Salume. Cuando dijimos, Berlusconi compra medios de comunicación, radios y televisoras, no solo en Italia, en Europa. Y yo dije, Fito Salume tiene un canal de televisión 1 y un periódico 1. ¿Por qué tenía intención de andar comprando medios de comunicación Fito Salume, andar fundando medios de comunicación, pagándolos él, ¿no? Y ONGs? Pero es que no solo eran esos medios, también fundó y compró Factum. ¿Y quién es el periodista salvadoreño que ha salido a la defensa de la Federación Salvadoreña de Fútbol? Acertaron, Héctor Silva. ¿Y quién le pagó a Héctor Silva para fundar Faro? Fito Salume. ¿Me lo inventé yo? No, lo dijeron quienes administran actualmente el Factum, Fagoaga y su directiva. Acusaron a Héctor Silva Ábalos de haber recibido dinero debajo de la mesa de Fito Salume para fundar Factum. Le pagaba como director de Factum, pero no le contó eso a sus amigos de la directiva, o sea, a Fagoaga y los amiguitos de Factum. Eso se los ocultó Héctor Silva Ábalos. ¿Quién era su jefe? Fito Salume, dueño del AILA, dueño de la Alianza, dueño de bancos, dueño de medios de comunicación, que además compró Factum, dueño de Factum. Bueno, ¿y quién es el gran compadre de Héctor Silva Ábalos? Carlos Dadairesi, porque aquí se cierra el círculo. Resulta que el responsable del contrato fraudulento contra el Estado del que hablé, en él, fue el responsable emblemático, Guillermo Solván de Arena, padre del actual o del dirigente de fundador de Nuestro Tiempo, el niño Johnny Wright Sol, no, abuelo de Johnny Wright Sol. Pero ¿quién era? Fíjense bien por dónde vienen los tiros. Pero ¿quién era el gerente general de la empresa pública de la cual se quería apropiar en él y con la cual le ocasionó al Estado salvadoreño un perjuicio por más de 2.000 millones de dólares? ¿Quién era el gerente general que permitió ese fraude al Estado? ¿Saben cómo se llama? Con nombre y apellido se los digo. José Jorge Simán. ¿Me entienden? José Jorge Simán. ¿Y quién es José Jorge Simán? El dueño del Faro. Ahora, un punto que hay de fondo acá es lo que usted decía sobre la corrupción de los federativos. Sí. Y aquí vemos también... Es una maraña. Es una madeja. Es una red, exacto, es una madeja. Estoy hablando de que todo esto va a concluir con que aquel fraude al Estado y esto del Faro, quedando evidenciado en su papel de mentirosos, mendaces, esa palabra es importante, mendacidad, mendacity, como decía Eugene O'Neill, ese gran dramaturgo norteamericano, mendacity, en esa gran obra que es Largo viaje del día hacia la noche, mendacity, en estado sumo. El dueño, uno de los colaboradores más activos de ese fraude al Estado, se llama José Jorge Simán, dueño del Faro, cercano a Factum, cercano a Fito Salume. ¿Y cuál es lo común? Ya vamos a hablar de la alianza, ya finalizando este programa, ya estamos hablando, ya estamos en el tema de esa alianza perversa, Arena FMLN, bueno, y de la puesta en evidencia del Faro como un periódico mentiroso. ¿Cuál es el elemento común? Tanto Guillermo Solván
como José Jorge Simán y toda la runfa de responsables de ese fraude al Estado, incluyendo a Enel, ninguno fue capturado, a pesar de que fueron condenados judicialmente. ¿Saben por qué? Porque siendo el gobierno salvadoreño, estando el gobierno salvadoreño en manos del FMLN, concretamente de Sánchez Serén, en uno de esos arbitrajes en Nueva York, en el CIADI, el FMLN negoció con Enel de que, bueno, Enel renunciaba a su demanda de apropiarse de una empresa pública salvadoreña y a cambio no pasaba nada con todo el daño que le hicieron al Estado. Y ahí se negoció de que Billy Solván, a pesar de que en el mismo juicio es condenado, se le deje en libertad porque precluyó el delito. Precluyó quiere decir, ya no se le puede perseguir porque el caso sucedió hace más de 10 años, entonces ya queda en libertad. Eso fue negociado. Y ninguno de los responsables del perjuicio al Estado fue condenado. Hubo impunidad. Esa misma gente que participó en ese contrato lesivo al Estado, pues no iba a decir otra cosa, pues, en ese robo, todos nosotros, el pueblo, esa misma gente ahí anda libre. ¿Y dónde están? En Arena. ¿Y dónde están? Financiando al Faro, a Factum. ¿Pero qué los mueve a ellos? Ahí ¿Es la codicia o la ansias de poder o apropiarse del Estado, ya que vienen las elecciones? Codicia y ansias de poder son sinónimos. Es la codicia, el ansia de poder, poder para seguir robando. La alianza entre Arena y FMLN, a mi juicio, se consumó en 1992, cuando pactaron el régimen bipartidista. Quítate tú para ponerme yo en consenso. La alternabilidad le llamaban ellos, el consenso, ¿no? Para robarle al pueblo salvadoreño. 30 años de corrupción, 20 de Arena, 10 del FMLN. Y ahí estuviéramos, si no aparece, para nuestra fortuna, Nayib Bukele, que les paró la fiesta. Ahí estuviera. Es la alianza Arena-FMLN, es tan antinatural que su consumación puso en crisis sus mismos presupuestos y uno de sus pilares, que es el Faro. Ahora resulta que el FMLN, Arena, Ronald Umaña, Ortiz, Claudio Ortiz, el del FMLN Ortiz también, Eugenio Chica, todos dicen que el Faro miente y que el Faro no tiene razón, que el Faro es mentiroso. Y el Faro queda evidenciado como un periódico mentiroso. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Si el Faro era su periódico, es que el Faro sigue siendo el periódico del factor que aglutina a todos, del gran factor que le da cohesión a todo el 3%, que es Soros. Me voy a quedar en este momento acá, voy a la última pausa, ¿le parece, Giovanni? Sí. Cuando volvamos seguimos hablando de la alianza y cómo este acercamiento entre Arena y el FMLN deja olvidado aquel espíritu de izquierda en el FMLN, en donde ahora se une a Arena. Y Arena, aquella promesa en su himno que El Salvador será donde los rojos terminarán, pues no se va a cumplir. Volvemos.
Gracias por estar con nosotros. Giovanni Galeas, periodista y escritor, es nuestro invitado. Estamos ya casi concluyendo nuestro programa. Gracias por esos saludos, gracias por esa sintonía, gracias por compartir este enlace de nuestra entrevista. Eso nos fortalece y permite que podamos llegar a más salvadoreños. Giovanni, la reacción tanto de Arena como del FMLN y nuestro tiempo ha sido distanciarse del Faro. Han dicho que no es cierto, que no se ha establecido ni tampoco existen acercamientos para tener una candidatura única contra lo que puede representar el señor presidente de la República, Nayib Bukele. Y cosa contraria, sus miembros, como el secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Óscar Ortiz, ha reconocido esta mañana que efectivamente mantiene un diálogo con otros partidos políticos y efectivamente es de la idea y considera de que se tiene que hablar de cara a las elecciones. Estas reacciones son un poco contradictorias para lo que ha significado siempre el Faro para ellos, como tú has dicho, un referente. Sí, el problema es que es contradictorio todo el proyecto del 3%, todo el proyecto de oposición, a partir de su inviabilidad histórica, de no haber renovado ideario político, de no haber refundado sus proyectos políticos, entraron en contradicción con la realidad, quedaron en la calidad de fantasmagoría, de espectralidad. Entonces entraron en contradicción. Bueno, ¿cómo se explica que ahora esos políticos de oposición que llamamos irrelevantes, los de la esquina, ahora a su periódico emblemático, El Faro, lo marginen, lo aparten y le digan ustedes es un mentiroso? Es por el mismo nivel de contradicción que tienen, pero que nadie se equivoque. El problema es que esos políticos tienen una línea que es la línea del Faro, pero esos políticos no se logran poner de acuerdo entre ellos. La línea sorista, globalista, es: no me importa quién sea el candidato, Ronald Umaña, Rubén Zamora, Claudio Ortiz, pónganle el nombre que quieran. Lo que Soros quiere es: pónganse de acuerdo, para eso les doy dinero, y nombren a alguien de la sociedad civil. Ellos no van a competir por la presidencia de la República. ¿Con qué? ¿Con qué rabadilla? No tienen. Ellos quieren 27 diputados para que Nuevas Ideas no tenga mayoría calificada. Con 27 diputados ellos pueden votar el régimen de excepción, por ejemplo, o cualquier otra iniciativa del presidente Bukele que requiera 54 votos legislativos. Ellos necesitan 27 diputados y la estrategia es 27 diputados, pero entre ellos hay algunos más tontos que otros que creen que pueden ser presidentes y ministros y diputados y se están peleando por el cuero del tigre que no han matado y que nos van a matar, evidentemente. Pero en su locura, el problema es que ese pleito estúpido entre Chiquillo Periquillo y Álvaro Méndez y el otro señor con el otro señor y Ronald Umaña y Eugenio Chicas contra el Frente y el Frente contra... Ese pleito es porque son incapaces de ponerse de acuerdo en la línea del subfinancista, y quien expresa la línea del financista es el Faro. No van a tener más remedio mañana o pasado mañana de quedarse calladitos y decir, olvidarse y decir sí, el Faro tiene razón, otra vez. Y van a ponerse de acuerdo. Pero el objetivo no es presidencial, no tienen con qué. El objetivo es lograr 27 diputados. Ese es lo que ellos necesitan. Y Claudia Ortiz lo dice, ella es muy obediente a la línea, a quien le paga, y lo dice muy claramente Claudia Ortiz. El objetivo es cambiar la correlación de fuerza en la Asamblea Legislativa. Correlación de fuerza es un eufemismo para decir necesitamos que nos den 27 diputados. Se lo vamos a dar nosotros los salvadoreños. Como decía mi abuela, una cosa es que quieran querer y otra cosa es que puedan poder.
Que quieran querer, pues sí. Que puedan poder, pues no. Ya no hay de piña. Aquí nosotros, el pueblo, ya les dijimos no. Ustedes nunca más. No entienden. No. O que parte de la palabra no es la que no han entendido. Desde el 2019, el 2021 y todo el recorrido de las encuestas que les dice no, no, ustedes ni siquiera aparecen en las encuestas. Ahora, pero si tendríamos que detenernos un poco en lo que el presidente ha dicho, que estas personas de estos partidos políticos han traicionado sus ideales, han traicionado por lo cual lucharon, por lo cual ofrendaron sus vidas, sus compañeros y también las personas que en su momento estuvieron en Arena y ahora se acercan al FMLN. Realmente el presidente siempre anticipó esta alianza, pero ahora hacerla tan evidente pareciera ser que ya son otros intereses los que los están moviendo a ellos y renunciaron a la utopía o se desintegraron, pero al final se ha concretado. No, es un proceso de desnaturalización política. Arena fue un partido paramilitar creado en guerra para la guerra. El FMLN fue un movimiento paramilitar creado en guerra para la guerra. Cuando la guerra pasó, ambos partidos tuvieron que haberse readaptado a una realidad no militar, no de guerra. Ambos partidos fueron creados en los 80s. Los 80 fueron toda una década de guerra. Cuando se alcanza el acuerdo de paz y se acaba la guerra civil, no la violencia en El Salvador, la guerra civil, se acaba, esos partidos tuvieron que haberse refundado y no lo hicieron. Sus mismos dirigentes, Chafi, Handal, Medardo, Lorena, eran los mismos. Y en Arena hubo un recambio porque se murió su fundador de la izquierda paramilitar y llegó el oligarca con sus amigos, Freddy Cristiani, ¿no? Impusieron el modelo neoliberal. ¿No? Entonces ninguno de los dos partidos se refundó. Por eso seguían cantando el himno, El Salvador será la tumba donde los rojos perecerán, pero con los rojos ya habían pactado. Y la enemistad era pleito de cachetadas de payaso para las cámaras. Pero para todo fin práctico estuvieron de acuerdo los 30 años, totalmente de acuerdo en el programa político común. Que ese programa político de Arena FMLN empujó a la clase media a la pobreza y mandó a los pobres a la extrema pobreza. A eso se redujo el programa político de ese partido que se llama Arena FMLN, para todo fin práctico, el mismo partido. Ahora, Giovanni, yo creo que esa pregunta puede ser recurrente, pero con el dato que tú has dicho, que ellos están apostando a 27 diputados de oposición para el 2024. Ese es el proyecto. No hay otro proyecto que ese. 27 diputados son los que necesitan. De acuerdo. Okay. ¿De qué depende que ellos lo consigan? ¿De qué depende de que ellos lo consigan, los 27 diputados? Pues no sé, de un milagro, okay. Porque no hay manera. Según las encuestas no hay manera. Una, otra y otra encuesta dicen que no hay manera. Y que el pueblo salvadoreño les dé 27 diputados. ¿A quién? A ustedes, ladrones.